Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Sogama por apoyarnos también aquí en el proyecto, como también en la invitación a esta presentación. Eh, Dentro del carbono orgánico del suelo, fue una iniciativa que comenzamos con un grupo de colegas y que postulamos a un fondo de gobierno de la NID, donde nos apoyó la Seremi de Agricultura, Asogama, eh, está la Universidad Austral como beneficiario y también hay productores que quiero agradecer a Jorge Canepa, Hugo Vera, Carlos Gorsilia, que nos apoyaron también para poder hacer algunos muestreos en sus predios. Para contextualizar un poco el tema, primero quiero mencionar los reportes, el reporte especial de cambio climático que hizo el panel intergubernamental de cambio climático, donde mencionan el pastoreo o el manejo de pastoreo como parte del secuestro de carbono que es posible. Donde ahí resalté que algunas de las características a las cuales no llevarían algún costo es optimizar la carga animal, pensar en los periodos de descanso de la pradera, dentro como los puntos más importantes. También ellos mencionan, dentro del punto de mitigación de los gases de efecto invernadero, al mejoramiento del manejo del pastoreo como una de las alternativas, a los cuales les dan un costo bastante más bajo que el resto. Dentro de la literatura científica, algunas reseñas nos indican que los suelos de pastizales pueden acumular cantidades significativas de carbono orgánico a través del tiempo, contribuyendo como sumidero terrestre de CO2 atmosférico. También los pastizales y matorrales resultaron ser sumideros de gases de efecto invernadero en esta investigación. Por otro lado, los pastizales son uno de los ecosistemas terrestres más grandes y contienen aproximadamente el 20% de las reservas de carbono orgánico del suelo del mundo. Y este carbono orgánico del suelo en los pastizales está asociado positivamente a la productividad de la vegetación. Finalmente, los resultados muestran que las tierras de pastoreo generan excedentes de carbono que no solo podrían compensar las emisiones rurales, sino que también podrían compensar parcial o totalmente las emisiones de sectores no rurales. Hay bastante más investigaciones que hablan en esta línea sobre el aporte que pueden generar las praderas y los pastizales en el secuestro de carbono, pero la idea es contextualizar algunas de ellas y señalarles un poco el contexto en el cual viene este proyecto, que uno de los principales objetivos fue tratar de determinar los contenidos de carbono que existían entre las comunidades vegetales que tenemos en los predios regionales, como también determinar si es que hay algún manejo que podría propender a aumentar este contenido de carbono. Dentro del equipo de trabajo está el colega René Muñoz, que trabaja en percepción remota y SIC. Está el colega Osvaldo Vidal, que es botánico. El colega Paulo Corti, de la Universidad Austral, que trabaja la parte de análisis de datos en el proyecto. Y los colegas Susana Valle y Francisco Matus, que son investigadores del área de suelos. El equipo de trabajo, la señorita Camila Nahuelquín, Cintia Glusevich, Danitza Ruiz y Mirna Navarro, que son profesionales que trabajan, son agrónomas y profesionales que trabajan en el área de suelos y también de sistemas de información geográfica. Bien, ¿cómo partimos el trabajo? Primero, adquirimos algunas imágenes satelitales, WorldView y Pleiades, con tamaños de píxel que van de 0,25 a 4 metros cuadrados, dependiendo si es pancromático o multiespectral. Esto nos permite tener una alta resolución para poder analizar qué sucede con las comunidades vegetales primero que están en los predios y poder determinar con claridad su superficie y la dimensión del punto de vista de límite entre cada una de ellas. Lo primero que se hace es digitalizar el predio, ver algunos caminos, los potreros, empezar a ver algunos puntos de agua para ir avanzando en el desarrollo del proyecto. Y posteriormente, teniendo esa información, se hace un recuento de la superficie total del predio, los números de los potreros y otras características que nos sirven para ir desarrollando la parte logística del proyecto. Ahora empezamos a ocupar capas
dentro de lo que nos presta nos facilita las imágenes satelitales. Y en este caso están los modelos de elevación digital, los cuales nos permiten saber los sectores más elevados del campo y los de menor altura, para de alguna forma empezar a encontrar correlaciones si es que, por ejemplo, el coironal que se encuentra en la parte más baja tiene las mismas características que la alta, o los sectores dependientes, que los cuales ya la profundidad del suelo tiende a ser menor. Este es un punto importante. Resulta que cuando queremos hacer la clasificación vegetal, necesitamos hacer la validación en terreno. Entonces, para cada uno de los predios, en este predio, por ejemplo, fueron alrededor de 187 puntos que se generaron. Esa validación nosotros aprovechamos a hacer el muestreo de carbono, de la muestra de suelo para analizar el contenido de carbono en cada uno de esos puntos. Estamos hablando que son alrededor de un punto cada 10 a 12 hectáreas. Entonces es bastante intensivo, como pueden ver. En un predio la cantidad de puntos es proporcional al tamaño del predio. En este caso fueron 187, 159 puntos y 154. Esto hay que considerar que se sacaron 3 muestras de suelo a 3 profundidades, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Por lo tanto, estamos hablando de un mínimo de 450 muestras en cada uno de los predios para tener una certeza bien clara con respecto a los contenidos y su variabilidad dentro del campo. Dentro de la clasificación de vegetal, lo primero que se hizo fue generar las coberturas de suelo. Tenemos coironal, matorral, praderas halófitas, vegas, brezales o como lo conocemos como mortillares, pastos cortos, suelo desnudo, praderas sembradas y los cuerpos de agua. Teniendo esto, uno ya puede empezar a generar lo que es la imagen clasificada. Esta es la imagen clasificada. Para nosotros es súper interesante que los distintos predios sean diferentes desde el punto de vista de la clasificación vegetal. Por ejemplo, en este predio acá tenemos praderas halófitas en todos estos sectores que se ven. En el caso de este predio domina los coironales, que es el color amarillo. Y en este predio acá es bastante mixto lo que es coironal, el sector de matas y hay sectores de mortilla. Eso es importante para poder obtener valores que representen a cada una de las comunidades vegetales que se encuentran predominando aquí en la región. Esto es lo que se hace posteriormente. En cada uno de los predios empezamos a ver la superficie de cada comunidad vegetal y el porcentaje de ocupación que tiene dentro del predio. Siempre en uno de los predios nos dio con una comunidad vegetal, supera el 50% las principales dos coberturas de suelo. En este caso estamos hablando de coironal y matorral. Para el caso del otro predio ya el coironal ya representa un 60%. Estamos hablando de cerca de 1.500 o 1.600 casi hectáreas de coironal en ese predio. Y en el último predio estamos hablando de 25% del coironal y pradera halófita alrededor de un 27%. Para nosotros es importante porque estamos viendo ahí cuál es la dominancia de la comunidad y en base a eso nosotros hacemos los muestreos y también la posición de las jaulas de exclusión. Nosotros vamos colocando jaulas de exclusión para determinar la producción de materia seca en las temporadas, de tal manera de tener no solo el contenido del carbono orgánico del suelo, sino también la producción vegetal y su contenido de carbono. Aquí está la distribución de las jaulas de exclusión, que son jaulas pequeñas que se van colocando en distintas partes del predio, proporcionales el número es proporcional a la superficie, pero también distribuidas entre las distintas comunidades vegetales para poder tener un valor de cada una de ellas. Ahí se ve la jaula, generamos la composición botánica antes de cortar para ver qué podemos encontrar, de ahí se generan los cortes, y con eso podemos obtener la producción con todas las repeticiones, tratar de captar la variabilidad que existe en el predio. Esta es la producción de materia seca del último año en los diferentes predios. Acá destaqué lo que son las vegas, porque es importante ver que la variación que tiene dependiendo del tipo de vega. Acá tenemos en este predio una producción de 2.700 kilos de materia seca. En cambio en este predio tenemos 360, casi 370 kilos de materia seca y acá 1.800. Entonces
La vega es importante porque es uno de los reservorios de carbono más importantes que tenemos en el predio, pero también su producción va a ir variando, tanto en el contenido de carbono como en la producción de materia seca. Y esto va a depender del tipo de vega. Hay vegas que son de fondos de laguna, que esos tienden a producir menos que los que son que en sectores como más de cañadón o que tienen alguna característica diferente a los de fondo de laguna. Bien, esa cantidad de puntos que vimos dentro de los distintos mapas de los predios, ¿cómo vamos a sacar la muestra de suelo? Nosotros nos queremos asegurar de poder sacar los primeros 30 centímetros, entonces la idea es no disturbar el suelo para tener la certeza de que lo que estamos sacando efectivamente está entre 0 y 10 y entre 10 y 20 y no de repente entre 8 y 12 o 13 u otra profundidad que de repente puede afectar el remuestreo posterior que podemos hacer. Entonces se generaron unas herramientas para poder sacar cada una de las muestras. Esto es un poco, nos va mostrando, hacemos el hoyo con la primera, en el mismo hoyo vamos colocando la segunda para sacar el segundo segmento y en el mismo hoyo colocamos la tercera herramienta para sacar la tercera profundidad. Esta es un poco la idea de lo que va saliendo. La idea es ir cortando ahí porque tenemos que determinar la cantidad de suelo que existe exactamente en un volumen conocido de un cilindro para poder obtener posteriormente la densidad aparente. Acá, como ya les había comentado, lo determinamos en 3 profundidades, 0,10, 10 a 20 y 20 a 30. Estos son los primeros resultados que tenemos. Destaco la vega porque es la que tiene menor densidad aparente, o sea, estos son 0,5 gramos por centímetro cúbico y podemos ver después el coronal y la transición, que son los que tienen una mayor densidad aparente. Lo que muestra la literatura y nos indicó también a nosotros es que a medida que la densidad aparente es menor, hay un mayor contenido de materia orgánica, por ende también hay un mayor contenido de carbono. Es importante tenerlo presente. Existieron diferencias en la densidad aparente dependiendo de la profundidad. Esta diferencia estadística nos muestra que la profundidad de 20 a 30 tiende a ser más, junto con la de 10 a 20, tiende a ser más densa que la del primer horizonte. Y esto está dado justamente por el contenido de materia orgánica, porque al tener más materia orgánica tenemos menos densidad. Otro tema que nos encontramos dentro del procesamiento es que tenemos que sacar las piedras que encontramos dentro del cilindro para poder tener con claridad una densidad aparente del suelo y no una densidad aparente en la cual las piedras tienen que ver ahí. Entonces lo que se hace es que se destruye la muestra, se pasa por un tamiz de 2 milímetros, que es el tamiz que la FAO y las metodologías nos exigen para determinar esto, y después por medio de una probeta, que es lo que estamos mostrando ahí, por desplazamiento de agua se determina cuál es el volumen de piedras que tiene ese cilindro. Y en base a eso lo descontamos del cilindro original y así tenemos el volumen de suelo en este volumen descontado del tamaño original que tenía. Lo que nos llamó la atención, al menos en este análisis que teníamos, es que en el caso de Las Vegas no encontramos contenidos de piedra, sí encontramos contenido de piedras coronales, transición y en los brezales. También me llamó la atención lo siguiente: resulta que en los mortillares siempre tenemos la percepción de que está siempre en sectores de piedra, que la cantidad de piedra que hay en los mortillares es bastante alta, y efectivamente era la que más tenía un porcentaje de piedra, pero si uno ve de repente el coronal, es casi un 1% la separación entre el contenido de piedra del coronal y el brezal. Entonces, ¿cómo nos afecta la visual? En el sentido de que, producto que en el mortillar tenemos erosión y ese suelo se pierde, estamos viendo en la superficie más contenido de piedra de lo que podemos ver en un coronal mismo. Entonces, no descartemos también que los coronales tienen bastante alto contenido de piedra, y eso a veces nos puede afectar en algunas mediciones. Estos son algunos perfiles de suelo que se fueron encontrando en vegas, mortillares, praderas húmedas y coronales. Como pueden ver, los colores y también la
el degradé que hay desde la superficie hasta abajo, esa variabilidad que uno ve acá visualmente, también uno la puede encontrar en los contenidos de carbono. Entonces, de ahí que viene que necesitamos sacar los contenidos de carbono en segmentos de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Era importante para poder tener o cuantificar de mejor forma los contenidos de carbono en el suelo. Este fue un trabajo muy largo. Consistió en lo siguiente: cada muestra de suelo la desarmamos y al menos en la primera cobertura, considera la materia vegetal de la superficie, la que nosotros vemos, la que está sobre el suelo, más el contenido de raíces. Pero ya la de 10 a 20, 20 a 30 es el contenido de raíces que se encuentra en cada perfil. Teníamos que hacer esto para poder ver la diferencia que hay entre el contenido de materia orgánica o carbono orgánico del suelo y también el contenido de carbono que pueden tener el material vegetal que se encuentra en cada perfil. Los que dominaron en este aspecto, acá podemos ver que tenemos la pradera lófita en este caso y el coironal por sobre los otros en relación a la cantidad de material vegetal. Y esa diferencia que entre el primer perfil y el segundo es lo que les comenté, que acá se considera la materia vegetal también que está por sobre el suelo. ¿Cómo se determina el carbono? Hay distintas metodologías. Nosotros estamos trabajando con 3 metodologías, estamos cada muestra procesándola por estas 3 porque generalmente ocupamos una tecnología que es de calcinación, pero las entidades que certifican el tema de los bonos de carbono es la que menos desean y ellos están más, prefieren de alguna forma las de colorimetría y las de combustión seca, que son metodologías bastante más precisas. Este es el contenido de carbono. Acá tenemos, en el caso del coironal, alrededor de 4% de carbono como media de 0 a 30 centímetros, transición 4,8%, la vega 13% y el brezal 5%. No hubo diferencias estadísticas significativas entre el coironal, la transición y el brezal, pero sí la vega es muy superior, casi 3 veces más que esas otras 3 comunidades que tenemos ahí. Esto es súper importante porque en el fondo nos muestra la importancia de las vegas dentro del predio, no solo por su producción de materia seca, sino también por los beneficios que puede traer en la captura de carbono. Este es el primer mapa que hemos hecho en un predio. Se tomó el predio, todos esos puntos los llevamos a un programa, el cual nos extrapoló y nos generó este mapa de porcentaje de carbono en el primer perfil, estos de 0 a 10, y podemos ver todas las diferencias. Los colores más claros son los colores que tienen menos contenido de carbono y los más oscuros donde hay más contenido de carbono. La idea es poder, una vez que tenemos este mapa, la idea es remuestrarlo en un tiempo para poder tener mayor claridad si es que hay aumentos debido a algún cambio de manejo. Ahora viene lo más importante. Una cosa es obtener el porcentaje de carbono que nos entrega este equipamiento, pero tenemos que tener la reserva de carbono o el stock, como se llama. ¿Cómo se obtiene? La reserva de carbono se obtiene por la densidad aparente que les comenté, el volumen de suelo y el contenido de carbono que les mostré en la diapositiva anterior. ¿Cómo se obtiene la fórmula? Primero lo que hacemos es determinar el área. Si lo vamos a calcular primero en una hectárea, calculamos la cantidad de metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados a la hectárea. Después lo que hacemos es, le aplicamos la profundidad, que si lo hacemos por cada uno de los segmentos que analizamos, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, es un volumen de 10 centímetros, por lo cual lo que hacemos es calcular alrededor de 1.000 metros cúbicos ese volumen de suelo que va a estar analizado. Y posteriormente tenemos o calculamos el peso del suelo, que es ese volumen, por la densidad aparente y nos da alrededor de 1 millón de kilos de suelo, suponiendo, acá hicimos un supuesto de una densidad aparente de 1.000 kilos por metro cúbico, que es como 1 gramo por centímetro cúbico. Ahí uno lo que tiene que hacer, en cada muestra de suelo nosotros vamos determinando la reserva de carbono de acuerdo a la densidad aparente que nos dio y al contenido de carbono que nos dio. Entonces, este es el ejemplo general, pero en cada una de las muestras vamos generando el valor claro de lo que representa los resultados que nos dio cada una.
Estas son las reservas de carbono. Quiero destacar acá La Vega, que estamos hablando de 194 toneladas por hectárea de carbono, que es lo que tiene, que es mucho más que las otras comunidades. Y lo quise contrastar contra una referencia de un colega argentino que hizo unas mediciones en distintos bosques de Tierra del Fuego Argentina, donde el máximo valor encontrado fue de 186 toneladas de carbono por hectárea, es carbono orgánico del suelo, de los bosques de Tierra del Fuego. Esto fue medido en el suelo, no estamos considerando acá los bosques, en la parte aérea propiamente tal. Entonces es interesante ver que estamos hablando que Las Vegas producen casi un poco más. Habría que hacer un análisis ahí de todos los valores que tiene el colega para contrastar si estadísticamente presenta diferencias con Las Vegas que tenemos, con los contenidos de carbono que tenemos en nuestras Vegas. Y este sería el mapa de la reserva de carbono o el stock, donde tenemos los valores más claros, son los de menor contenido, menor stock, con 60 toneladas, y los valores más oscuros, donde ahí tenemos el valor más oscuro de 180 toneladas, superior a 180 toneladas de carbono por hectárea. Bien, habiendo hecho todo eso, para poder entender un poco las diferencias que existen en el contenido de carbono entre las diferentes comunidades vegetales, ahora queríamos saber qué podemos hacer para poder entender si el manejo puede afectar de alguna forma el contenido de carbono de nuestras praderas. Entonces, hay un trabajo de un colega Sala, que está dentro de un libro del el colega David Risky, que en algún momento trajo Raúl, que lo vi por ahí, que don David Risky estuvo acá en Punta Arenas. Él trabaja mucho o habló mucho sobre los temas de manejo de pastoreo, la diferencia entre el continuo y el rotativo, y es un trabajo, un libro súper interesante el que hizo él, y dentro de ese libro trabajó el colega Sala de Argentina, que el cual mostró que la producción de forraje versus el contenido de carbono en la biomasa, y nos mostró que el pastoreo moderado generaba más contenido de carbono que la exclusión del pastoreo. La exclusión estamos refiriéndonos a no poner animales dentro de un sector. Pero también ambos estaban produciendo mayor contenido de carbono que el sobrepastoreo. Entonces, bajo esta idea, quisimos de alguna forma encontrar dentro de los predios límites que nos presenten un mayor contenido de materia vegetal por un lado y un menor contenido de materia vegetal en el otro. Lo que hicimos fue buscar en todos los predios coironales, dentro de esos coironales que se vean como de esta idea, mayor contenido de producción vegetal y acá un menor contenido porque está sobrepastoreado, lo mismo en las distintas partes, porque era la única forma de poder medir el manejo, sabiendo que si buscamos un coironal de un lugar y buscamos otro que esté muy pastoreado en otro segmento del campo más alejado, podrían haber diferencias de suelo que afecten o que sea un factor extra y que nos meta un poco de ruido en el análisis. Entonces, en este caso estamos hablando que separamos, una muestra está separada de la otra alrededor de 10, 15 metros, dependiendo cada uno de los predios, y pudimos hacer este análisis. Fue un análisis de alta y baja producción. Entonces, uno son los coironales de alta producción y los otros son los coironales de baja producción. Con respecto a la densidad aparente, estos serían los coironales de baja producción, los más sobrepastoreados, y estos son los de alta producción que tuvieron un pastoreo más laxo. Podemos ver que hubo diferencias en la densidad aparente entre los dos tratamientos, entre bajo y alto, que se determinó, y también hubo diferencias entre profundidades, o sea, estamos hablando que de 0 a 10 centímetros, la densidad aparente fue menor que en la siguiente, lo cual sigue un poco la línea de lo que encontramos en la densidad aparente que se hizo del análisis de todas las comunidades vegetales. Por otro lado, en el contenido de carbono, que es el porcentaje de carbono, hubo diferencias entre los tratamientos y también hubo diferencias entre las profundidades, encontrándose una mayor contenido de carbono donde el pastoreo era más laxo. Esto es en el caso de los coironales solamente, se analizó. Y finalmente, cuando analizamos la reserva de carbono, el stock, se encontraron diferencias, tenemos la media, pero hicimos la sumatoria de 0 a 30 y tenemos alrededor de 112 toneladas
en el que fue más sobrepastoreado y 118 toneladas de carbono en el que tuvo un pastoreo más laxo. La diferencia entre ellos es alrededor de 5,4 toneladas. Ahora bien, esto es 5,4, que es la diferencia de manejo. Lo que tenemos que ahora investigar y analizar bien es el tema de el tiempo que tomó encontrar estas diferencias, porque esta es una diferencia bastante alta, 5 toneladas, pero es importante saber si estas 5 toneladas fueron tomadas en 3 años, 4 años, 5 años, eso es muy importante. Considerando también que hay bastantes trabajos que señalan que los suelos tienen un porcentaje, un momento de saturación, o sea, llega un momento que el carbono no puede superar, tiene como un techo. Y la idea desde acá es determinar si estos coronales que se manejaron llegaron a ese techo o es que recién están en una zona intermedia. Bien, eso es la presentación. La idea es, como conclusiones finales, encontramos nosotros diferencias entre las comunidades vegetales. Estamos hablando que la vega es una de las comunidades vegetales que presenta mayores contenidos de carbono. También encontramos diferencias en el manejo, o sea, estamos claros que existe, dependiendo del manejo, un mayor secuestro de carbono en los manejos para el caso del coronal, que son de menor carga animal, versus los que son coronales más sobrepastoreados. Hay que entender sí que esto que hicimos en los coronales, si es que uno lo hace en vegas o en praderas húmedas, podría suceder lo inverso, producto de la tasa de crecimiento más rápida que tienen los sectores más húmedos. En el caso de los coronales, la cantidad de raíz que hay acá, cuando tienes un coronal muy chico, es tan bajita que eso de alguna forma afecta el contenido de carbono posterior. Entonces estamos hablando que deberían haber manejos diferenciados dependiendo de las comunidades vegetales. Ese es un punto importante que queríamos destacar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Sé que hay muchas preguntas. Antes de las preguntas, dos avisos cortitos. Les recuerdo que están disponibles las entradas para la cena que vamos a tener de clausura para mañana, así que por favor, los que quieran venir, que se comuniquen con Silvia para que reserven su entrada. Y además les recuerdo que entre todos los presentes de hoy día y de mañana que se acrediten, la empresa Gallagher está sorteando un sistema de monitoreo satelital de líquidos. Así que todos los que estén inscritos van a estar participando en el sorteo que se va a hacer mañana a mediodía. Así que por favor, para los que se lo quieran ganar también, que estén presentes. Ya, ahora sí, nuevamente muchas gracias. Vamos con las preguntas. Don Raúl tenía una pregunta primero. Hola. Ahí está. Hola, Sergio, gracias. Aquí estaba. Oye, muchas gracias, muy, muy interesante y creo que es un tremendo aporte a la región. El IPCC asume por defecto que en los pastoreos, en las praderas donde no hay medición de captura de carbono, es carbono neutral, ¿no es cierto? Ese es el acuerdo internacional de los 190 y pico países que conforman el IPCC. Pero a mí lo que me entusiasma de estos primeros estudios es que me imagino, y quiero que me comentes de eso, que con estos datos que van a poder ir aportando, podemos salirnos del default del IPCC y poder tener un dato más duro y más real para nuestra región. Eso por un lado. Y por otro, quería preguntarte si hay diferencia o si han podido evaluar, porque hay mucho muestreo, lo que veo es un trabajo tremendo el que están haciendo, diferencias en el stock de carbono del suelo por sistema de pastoreo, porque lo que mostraste es por carga, y me parece muy interesante las diferencias entre cargas altas y cargas bajas. Pero quiero saber si tienen o si piensan tener una evaluación de stock de carbono en suelo dependiendo del sistema de manejo, sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en el sueño que se tiene siempre, que es el deseo de Magallanes, que va a ser un tremendo aporte al cambio climático mundial, desde el punto de vista de los pastizales. Y dentro de eso el tema regenerativo, la discusión, ¿no es cierto?, si es el regenerativo o es la carga, etcétera,
Me gustaría saber tu opinión y si lo tienen planeado. Gracias. Gracias, Robert, por las preguntas. ¿Se escucha? ¿Aló? Ahí. Ya. Con respecto a la primera pregunta, sí, para nosotros ha sido súper importante porque no existía un mapa predial con este nivel de detalle. Si es que, por ejemplo, si tuviera que hacer algún proyecto de carbono, la intensidad de muestreo es diferente, puede ser poco menor. La idea de acá era tener precisión absoluta de qué sucedía dentro de las comunidades vegetales con harto número de repeticiones. Y en ese sentido, la idea es generar información para poder tener de esta zona. No teníamos nada y creo que iba a ser un aporte importante. Con respecto a los sistemas de pastoreo, no tenemos pensado hacer eso, no está dentro de los objetivos. Por el largo del proyecto, que son 2 años solamente, y ya nos quedan, a principios del otro año terminaría. Y todavía tenemos que hacer algunos muestreos como con drones sobre Las Vegas, producto de la variabilidad. Como ya encontramos que hay, no sé si no mostré y no lo dije, pero la desviación estándar en el caso de Las Vegas es bastante más alta que en el resto. Entonces, y tiene mucho sentido, porque en el fondo el contenido de carbono, incluso la producción de materia seca, en el centro de La Vega es totalmente distinta en el borde de La Vega. Entonces, en ese sentido, queremos pasar un dron, queremos hacer los muestreos más intensivos en una vega para poder determinar esas variabilidades en vegas, cómo se presentan. Todo pensando en que en algún momento con las imágenes podríamos hacer un modelamiento, una aproximación previa de qué contenido de carbono tenemos sabiendo lo que nos entrega la imagen. Entonces, ese es un trabajo que nos queda por hacer. Nos queda por hacer también un trabajo en alguna hectárea de bosque que queremos determinar el contenido de carbono orgánico, pero ya el trabajo que hizo el colega argentino fue súper exhaustivo con diferentes bosques de Tierra del Fuego. Igual aún así vamos a hacer un muestreo en eso. Y con respecto a los sistemas de pastoreo también, a ver, lo último para mí era importante porque primero creo que el sistema de pastoreo y la intensidad de carga que le podemos poner a un coronal, ya se vio que si el coronal está muy chiquitito, no va a generar menos contenido de carbono que si está más alto. Entonces, para mí sería importante hacer un muestreo ahora en Las Vegas que tiene sistema de pastoreo más intensivo, porque mi hipótesis es que podemos encontrar en esas comunidades mayores contenidos de carbono. Estoy pensando en la curva sigmoidea típica que tenemos de producción de materia seca, en las cuales si empezamos a generar que la pradera vaya creciendo y llega un momento que estamos viendo que ya hay mucho material vegetal muerto y metemos animales para que se coman eso, jugar con eso me da la sensación que va a crecer más contenido de raíces de manera más rápida que si lo hacemos en un coironal. En el coironal nos dimos cuenta que la mata de coirón no solo es el hecho de que hay menos cantidad de raíces en la matita de coirón, sino que cuando está muy baja, el intercoirón produce menos. Y el efecto que genera el intercoirón, seguramente en parte puede ser por protección de la mata, se generará un microclima o algo así, hace una ayuda tremenda cuando está más grande o cuando está más chica. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer ahora es generar un trabajo, un muestreo en vegas, que estén en pastoreos más intensivos para ver si sucede eso que tenemos como hipótesis, y en el caso de los coironales, determinar el tiempo en el cual se generaron esas 5 toneladas, porque lo habíamos conversado con colegas y con otras personas que están metidas en este tema, de que a nivel en Argentina los muestreos previos muestran alrededor de ganancias de 0,5 o con suerte 1 tonelada por hectárea de adicionalidad, que es el concepto que tenemos que tener para el tema del carbono. Entonces, no descarto que 5 toneladas puedan ser de repente en 5 años, eso lo tenemos que analizar más claramente. Pero ya por lo menos se marca una diferencia entre el hecho de que hay una adicionalidad, pero tendremos que determinar el periodo de tiempo en que es eso. Muchas gracias. Primero Juan Gisling, después Juan García. ¿Aló? Ya. ¿Tienes alguna información de literatura de alguna correlación entre producción de materia seca por temporada y tasa de fijación de carbono? En el fondo la pregunta va direccionada hacia que un buen manejo genere mayor cantidad de forraje durante el año por un sistema de pastoreo lo más adecuado posible, estaría directamente relacionado con una mayor captura de carbono, y si ese incremento de forraje no puede servir como un índice para estimar
la fijación del carbono año a año. No la hemos hecho, sí se podría hacer, porque tenemos datos de otro proyecto en lo cual determinamos los contenidos de materia orgánica, que en el fondo son directamente proporcionales al contenido de carbono, y en 2 temporadas. Entonces se podría tratar de hacer una estimación de esa. A ver, cuando les mostré la literatura científica había un colega que mostró que estaba esto correlacionado con la mayor productividad. Entonces estamos claros que a mayor productividad vamos a tener mayores contenidos de carbono. Estoy pensando en Las Vegas en realidad. Creo que habría que hacer ese estudio más detallado en Vegas para poder determinar eso que dice que entre corte y corte, ya sea por máquina o por animal, poder determinar esa ganancia y eso que va a implicar en el contenido de carbono. Lo que sí queremos es asociarlo con las imágenes satelitales, porque creo que es una ganancia en tiempo de trabajo poder asociar y correlacionar lo que nos entrega la imagen satelital con los contenidos de carbono que pueden haber en ese lugar. Creo que eso nos ayudaría bastante a facilitar el trabajo de muestreo. Es una previa, después uno tendría que hacer validaciones en terreno, evidentemente, pero ya nos da una previa de saber qué sucede, ya sea con dron o con imágenes. Sí. Hola, felicitaciones, Cheche, por la presentación. Nombraste al principio el tema de que se iba a medir también en pradera mejorada, que no vi algún dato si iba a incluirse en algún momento dentro del sistema o dentro de la evaluación, sobre todo pensando en los 2 sistemas más importantes, o sea, Coirón con regeneración de alfalfa o ya sea alfalfa, y Vega con distintas cosas dependiendo del tipo de Vega que sea, que esa es una pregunta. Y la segunda es el tema de medición del carbono, ¿qué relación dice hoy día con los distintos sistemas de evaluación de carbono, para los bonos de carbono, de las distintas empresas que certifican esto? Si está obviamente enfocado hacia ese lado, pero sabemos claramente que los que certifican tienen distintas metodologías de cómo evalúan el sistema. ¿Cómo se enfrenta a eso en este sistema? Con respecto a esa pregunta, nosotros nos estamos guiando por Verra, que es como la que tiene la mayor penetración en el mercado, se podría decir, y en ese sentido estamos siguiendo ese conducto. Por eso les comenté de que la parte de calcinación no la estamos tomando en cuenta, la estamos haciendo igual para tener correlaciones. Nos dimos cuenta que están correlacionados, o sea, se pueden hacer modelos con respecto a eso, pero seguimos la metodología que ellos nos entregan. Sí, la intensidad de muestreo la que hicimos fue mayor por razones obvias de la investigación propiamente tal. Así que eso va en línea. Y disculpa, la primera pregunta era sobre... pradera mejorada. Hacemos una máscara en realidad para hacer la clasificación. Una máscara quiere decir que se circunscribe la pradera mejorada y se deja aparte para poder analizar. Mi impresión es que los niveles del delta o la adicionalidad que podemos tener la ganamos en superficie. Por eso nosotros hicimos este análisis en coironal, porque estamos hablando de 1.600, o sea, si tenemos 1 tonelada de adicionalidad, estamos hablando de 1.600 toneladas en el caso del coironal de ese predio. Entonces, nos enfocamos por ahora en el tema de la superficie y de la ganancia potencial, porque hasta ahora, no sé, es una superficie muy pequeña en cada predio con respecto a las praderas sembradas o ya sea alfalfa, pradera mixta, lo que sea. Entonces, en ese sentido, preferíamos aportar con respecto a la cantidad de superficie que podría generarse con este proyecto. Muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta. Paula, por favor. Ahí sí. Gracias, Sergio. Muy interesante tu presentación. Pero se ¿Ahí escucha. Sí? Ahí sí. Eso. Aquí Paula Tazara de Task, y interesante cómo este levantamiento de información fundamental va a conversar un poco con las posibilidades de los proyectos, como bien tú mencionabas. Solo quería volver al punto de esa interesante conclusión que están llegando preliminarmente con el tema de los coironales, la diferencia entre el alto y el bajo, que tú señalaste que tiene un delta de 5 toneladas por hectárea, pero para entender bien lo que aún queda por investigar en torno para precisar esa cifra, es un tema de tiempo entonces. O sea, esas 5 toneladas en realidad aún hay que descifrar en cuántos años llegamos a eso. O sea, esa parte no Sí, ahora
con un grupo de GTT hemos estado analizando predio a predio, haciendo este mismo análisis, y la idea es poder identificar después con los productores el periodo de tiempo en que tienen ese manejo. Y lo otro, analizar, lo estamos haciendo con una tesis de magíster, que es determinar el punto de saturación de cada uno de los suelos. Porque en el caso, a ver, en el norte, bueno, digo norte, pero en el fondo Puerto Montt, Valdivia, Temuco, los puntos de saturación pueden estar dados por el aluminio extractable, y en estos casos, bueno, en este caso lo más seguro que sea por el tema de tipo de arcilla y cantidad de arcilla. Entonces, mi impresión es primero analizar eso para ver si hay un punto de saturación y si esto ya llegó. El ejemplo más claro sería, no vaya a ser cosa que llevamos 5 años en un punto de saturación y lleva 5 años sin adicionar nada. Y capaz que la ganancia estuvo en los 3 primeros años, 4 primeros años, eso no lo sabemos. Entonces, por eso necesitamos saber el tiempo en el cual se ganaron estas 5 toneladas, o en el caso de cada predio lo vamos a analizar predio a predio, y si es que existe algún punto de saturación para cada tipo de suelo asociado a las arcillas. Perfecto. Y bueno, esta pregunta viene porque finalmente el potencial de secuestro se hace en forma anual, solo como, entonces eso va a ser muy importante después saberlo. Gracias. Súper. Bueno, muchas gracias, Sergio. Por favor, un fuerte aplauso.